Hola, yo soy la doctora Silvia Estrada, médico ginecólogo obstetra, especialista en educación superior. El día de hoy vamos a continuar con el embarazo múltiple. En esta segunda parte les mencionaré las complicaciones maternas y neonatales. Tenemos que de las complicaciones maternas el riesgo se incrementa por el mayor manejo de hormonas placentarias. Hay una mayor cantidad de sincitio trofoblasto y mayor corion, por supuesto, que me va a elaborar una cantidad de hormonas que me va a incrementar el riesgo a que la madre pueda desarrollar patologías hipertensivas, intolerancia a los hidratos de carbono, esa ganancia de sobrepeso que a veces se puede producir, síndromes edematosos, etcétera. Desde el punto de vista de la gestación, hay mayor riesgo a pérdidas tempranas de la gestación porque por la sobredistensión uterina, y desde el punto de vista fetal va a depender del tipo de embarazo que se haya producido, ya sea monocigoto o bicigoto. Ok, ahora vamos a ver las complicaciones maternas. De las complicaciones maternas, como les había mencionado anteriormente en la introducción del manejo hormonal, tenemos que cuando tenemos más gonadotrofina coriónica humana en sangre circulante está en relación con mayor sintomatología emética. Generalmente las pacientes pueden entrar en casos no solamente de emesis gravídica, sino de hiperemesis gravídica con trastornos hidroelectrolíticos, deshidrataciones y cambios de los gases arteriales y electrolíticos que ameritan la hospitalización de estas pacientes. Generalmente también está relacionado con los trastornos hipertensivos. Se ha relacionado el mayor número de hipertensión o preeclampsia con las gestaciones múltiples. Cuando hacemos el estudio ultrasonográfico en el primer trimestre, es importante hacer hincapié que hay que hacer el Doppler de las arterias uterinas y medir la resistencia de las arterias uterinas. El índice de resistencia nos permite dar un pronóstico en cuanto a el desarrollo de la hipertensión. Cuando tenemos estas patologías asociadas con el embarazo, como es la preeclampsia, la pérdida de la gestación puede presentarse precozmente. A veces, si la paciente hace una eclampsia, pues habrá que tomar decisiones obstétricas de interrumpir el embarazo precozmente. Como les había mencionado anteriormente, cuando hablamos de una mayor cantidad de somatomamotrofina coriónica humana o lactógeno placentaria circulando en sangre, tenemos, y si la paciente tiene antecedentes personales o familiares de diabetes, las pacientes pueden tener intolerancia a los hidratos de carbono. A estas pacientes se les debe hacer en la consulta un estudio de una glucosa de glicemia postprandial postcarga de 75 gramos y hacemos prácticamente después de las 22 semanas. Sería ideal hacerle el estudio, pedirle la prueba. La anemia, por supuesto que en un embarazo simple las pacientes tienden a hacer anemia dilucional. Hay que darle un soporte de hierro en estas pacientes y de proteína, así como de ácido fólico. Son dos productos de la concepción que están exigiendo a la madre la que absorba mayor, que ingiera mayor cantidad de hierro, porque ellos a través de la placenta, a través de su mecanismo activo, va a pasar hierro para que ellos elaboren su propia hemoglobina fetal. En cuanto les había mencionado anteriormente también, pues el riesgo se incrementa de 3 a 7 veces para las pacientes con embarazo múltiple, ya sea para desarrollar las patologías o que presenten pérdidas tempranas de la gestación. Tenemos que el síndrome edematoso, ya sea por la anemia, por la hipoproteinemia, ya sea por un trastorno de compresión que haga el útero al retorno venoso, y las pacientes tienen mayor tendencia a hacer mayor síndrome edematoso. Se recomienda que toda mujer que está en embarazo múltiple o en embarazo simple deba, así está trabajando también, tiene una actividad laboral rutinaria, debe hacer un break, un descanso al mediodía
de si está en el trabajo, de elevar las piernas a nivel de una silla de tal manera de que disminuya el edema. O también se le sugiere que debe hacer caminatas, haga interrupciones durante su jornada laboral para que camine y mejore el retorno venoso. En estas pacientes también pueden hacer desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Está más incrementado sobre todo por la sobredistensión uterina que hace el útero con la gestación múltiple. A todas estas pacientes de alto riesgo en la consulta prenatal generalmente le sugerimos que si hacen actividades físicas deportivas, pues por supuesto deban suspenderla. Induce menor contractibilidad y sabemos que sobre todo en el primer trimestre de la gestación puede haber una pérdida temprana por contracciones uterinas o por patologías hipertensivas también pueden hacer esas desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Otra de las complicaciones maternas que también vamos a observar es que puede presentarse el polidranio durante la gestación y eso le ocasiona una sobredistensión del útero y por consiguiente entonces se irrita el útero y produce contracciones prematuras. Como les mencioné anteriormente, el parto prematuro puede estar inherente con el embarazo múltiple. A estas pacientes se les debe dar inducción de madurez pulmonar fetal precozmente de manera profiláctica. No podemos asumir el riesgo a no ser que la paciente esté contraindicada porque la paciente sufra de diabetes o que porte en ese momento una patología hipertensiva porque sabemos que incrementa el riesgo. Pero podemos usar otros medicamentos que me induzcan la madurez como son los mucolíticos. Uteroinhibidores están a la orden del día. En el primer trimestre pueden usarse progestágenos, luego podemos utilizar bloqueadores de los canales de calcio o los beta bloqueantes. Generalmente el riesgo también está incrementado en estos embarazos múltiples porque las decisiones obstétricas por lo general terminan en una interrupción del embarazo por vía alta para evitar el riesgo, sobre todo si los productos no tienen presentaciones anómalas, es decir, no estén en presentaciones cefálicas, sino que pueden estar en transversos o pueden estar en pelviana y sobre todo si no hay membranas divisorias, están contenidos en un solo saco. Recuerden que les mencioné que pueden tener un entrelazamiento de cordones y por lo tanto se incrementa el número o la frecuencia de la cesárea. Otras complicaciones que podemos observar en los embarazos múltiples o pueden presentarse son las hipotonías uterinas, ¿okay? Los trastornos de sangrado porque el útero no se contrae lo suficiente posterior a la expulsión del producto de la concepción y de sus membranas ovulares. Entonces debemos tener esa vigilancia, además de que si es una tensión vaginal podemos hacer un alumbramiento conducido o simplemente colocar uterotónico para mantener el útero contraído y asegurar el globo de seguridad de Pinar. También tenemos otra característica que estas pacientes como complicación del embarazo múltiple pueden tener trastornos psicológicos, es decir, además de que en un embarazo simple se puede hacer una depresión posparto, pues se incrementa en el embarazo múltiple porque podemos estar en presencia de que puede tener estrés para atención de más de un producto a la concepción, el gasto económico es mucho mayor, más alimentos, más pañales, no hay mucho sueño porque cuando uno duerme el otro está alimentándose y así sucesivamente y son una de las complicaciones que podemos presenciar en un embarazo múltiple. Bueno, ahora vamos a hablar de las complicaciones fetales. Dentro de las complicaciones fetales tenemos el riesgo de morir de un gemelo de 3 a 10 veces mayor que en un embarazo único. Como mencionamos anteriormente, tenemos riesgo de, si el embarazo es monocigoto y hay una irrigación asimétrica de alguno de los productos de la concepción, es muy factible que se pierda este producto.
Como les mencioné también anteriormente, la pérdida de los productos de la concepción en el primer trimestre de la gestación o antes de las 20 semanas también es muy probable, sobre todo cuando la paciente pues tenga una capacidad uterina disminuida o haya factores exógenos no corregidos como infecciones urinarias, infecciones vaginales, o simplemente hay un trastorno en el crecimiento de los productos de la concepción. Se dice que el organismo es muy sabio y si hay malformaciones dentro del embarazo generalmente se puede expulsar precozmente. Sin embargo, al nosotros hacer el diagnóstico del embarazo múltiple, repito, tenemos que advertirle a los padres del riesgo y de las complicaciones que se pueden presentar en el embarazo múltiple. En ocasiones, les iba a mencionar alguno en este caso particular, cuando hay pérdida de uno de los productos de la concepción, ya sea porque se expulse o simplemente se ovite, pero permite el crecimiento del feto sobreviviente. En ese caso, voy a explicar posteriormente qué situaciones se pueden presentar en ese caso y qué conductas son las más pertinentes al tomar decisiones obstétricas. La prematuridad también es una complicación fetal que puede presentarse. El nacimiento prematuro lo tenemos que prevenir nosotros utilizando ya sea inductores de madurez pulmonar, según lo permita el embarazo y las complicaciones que pueda presentar la madre durante la gestación, y la utilización de uteroinhibidores para evitar las contracciones uterinas. Como lo mencioné anteriormente, es importante conocer las membranas divisorias y dependiendo de ello la vigilancia que nosotros vamos a establecer en el crecimiento discordante de uno de los fetos. En este caso, yo les mencioné también en la clase pasada que cuando estamos ante la presencia de un crecimiento fetal asimétrico, que tenemos parámetros ecográficos, que se los voy a mencionar luego, nos indica a nosotros que estos pacientes deben ser referidos a las unidades de perinatología para estudios un poco más profundos, donde se diagnostique cuál es el vaso que me puede estar irrigando de manera asimétrica alguno de los productos de la concepción. En este caso, cuando el crecimiento discordante es severo, ambos fetos pueden morir. Por eso es la vigilancia y la observación del crecimiento de los productos de la concepción. También podemos tener, sobre todo en el crecimiento de los productos monocoriales, el síndrome de transfusión feto-fetal. Este es el caso que les mencionaba, en la cual igualmente puede haber un crecimiento discordante relativamente bajo, pero si es severo, recuerden que debemos referirlo. Y en el síndrome, es el llamado síndrome feto-fetal, en la cual también debemos hacer el diagnóstico porque uno puede fallecer por restricción de crecimiento y el otro puede fallecer por una sobrecarga de volumen. De las complicaciones fetales, también les había mencionado que las maternas eran polidrácneos, ya sea por los fetos tienen una malformación en un momento determinado, como tubo neural, hay una mayor producción de líquido cefalorraquídeo que puede irse hacia, por supuesto, a su microambiente y producir un polidrácneo. Ese polidrácneo también es la vigilancia que tenemos que tener, verificar cuál es la causa de ese polidrácneo, porque a veces hay unos polidrácneos fisiológicos, o fisiológico, vamos a decir que desconocido, de origen idiopático, que pueden ser leves o pueden ser severos y debemos buscar la causa. Como les dije anteriormente, tenemos que hacer el despistaje de esas malformaciones o anomalías congénitas que pueden estar presentes. Podemos tener en el caso de un embarazo multicigoto en la que se porte con un producto de la concepción normal y el otro sea un síndrome de Down. Si son monocigotos, también puede darse la causa de manera normal o patológica. El entrelazamiento de los cordones, también lo mencioné anteriormente, cuando son
monoamnióticos pueden entrelazarse los cordones y se complique no solamente el crecimiento, sino al momento de la atención del parto. En los monocigóticos también tenemos que tener presente cuando la división se produce tardíamente en las fusiones fetales o asociado a esas malformaciones. La colisión de los fetos al momento del parto, generalmente en los embarazos monoamnióticos, la conducta dependerá de la situación al momento de presentarse el parto. Cuando tenemos embarazos monocigotos y entran en trabajo de parto y hay una ruptura prematura de membrana, puede haber una prosidencia de cordón. Esto es urgente, tenemos que estar muy atentos a estas situaciones. Por supuesto que las lesiones neurológicas también pueden estar presentes en los embarazos múltiples por la misma prematuridad al momento de la atención del parto, una descompresión brusca de la cabeza o el tránsito en un canal del parto. Debemos recordar que en ciertos países se permite la realización de la episiotomía amplia al momento de la atención de estos productos de la concepción prematuro. Y también está asociado a las lesiones neurológicas cuando hay pérdida de uno de los productos de la concepción, en la cual pueden producirse microtrombos y puedan migrar esos microtrombos al cerebro del hermano, el hermano fraterno. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el embarazo múltiple y el riesgo según la condición? Les mencioné anteriormente, si tenemos una gestación monocoriónica, que puede ocurrir una transfusión feto-fetal. La transfusión feto-fetal puede ser como condición de que haya un vaso anómalo que me le esté dando más nutrición a alguno de los productos de la concepción. Es decir, como les dije, uno va a ser una restricción de crecimiento de un intrauterino y otro va a ser un feto voluminoso o con una sobrecarga de volemia o macrosómico en relación con el otro producto de la concepción y puede fallecer. ¿Qué sucede cuando hay un riesgo de un sobreviviente en caso de que el producto de la concepción sea de más de 20 semanas? Les comenté anteriormente que si había pérdida de un producto de la concepción de más de 20 semanas, podía liberarse tromboplastina tisular, activar cascada de coagulación en el torrente circulatorio materno y comprometer la vida materna. ¿Okay? En ese caso, cuando se produce la pérdida del producto de la concepción antes de las 20 semanas, entonces debemos solicitarle a la madre exámenes de laboratorio, como son no solamente las plaquetas, el contagio plaquetario, el tiempo del PTT, el tiempo de tromboplastina, el tiempo de protrombina, pero también tenemos que solicitarle el dímero D. Dependiendo entonces de los resultados y hay compromiso materno, independientemente de la edad gestacional, lamentablemente si compromete la vida materna, habrá que tomar la decisión obstétrica de la interrupción de la gestación. Cuando tenemos una gestación monoamniótica, también tenemos que entonces estar atentos del entrelazamiento de los cordones. Si estamos sospechando que puede haber un entrelazamiento de los cordones, se puede hacer un Doppler color para ver la perfusión. Generalmente se hace el estudio de la umbilical en el punto de la inserción, en el cordón libre y en la inserción placentaria. Si tenemos presencia de un embarazo en la cual sea monoamniótico, recuerden que puede producirse una colisión de los gemelos en el canal del parto. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el control prenatal? Ya tenemos el conocimiento de que es un embarazo de riesgo, ya sabemos las complicaciones maternas, sabemos las complicaciones fetales y ¿qué le vamos a decir a la paciente? Bueno, felicitaciones, tienes un embarazo múltiple, lindo, pero nos vamos a ver, por eso que es muy lindo, nos vamos a ver muy seguido, porque tenemos que vigilarte
a ti, a la madre, y vamos a vigilar el crecimiento fetal para que todo llegue al final término, que ese es el objetivo del control prenatal, prevenir complicaciones maternas y neonatales y tengamos un feliz término. Tenemos que hacer educación, tenemos que invertir más tiempo en educar a la paciente acerca de la importancia del control prenatal. Tenemos que educarla, debemos informarle de los riesgos y de las complicaciones inherentes al embarazo, de las patologías a desarrollar, que debe cambiar de hábitos tanto como actividad física, como hábitos sociales, como la nutrición. Tenemos que hacer el informarle sobre el riesgo de la prematuridad. Entonces, disminuir actividad física, si es deportista o no. Si hace jornadas laborales extra, pues tiene que suspenderla. De todas maneras, el mismo embarazo va a limitar cierta actividad física que normalmente o extra desarrollaba la madre. En cuanto al reposo, debemos orientarle, así como le indicamos a las pacientes con un embarazo único, que el mejor descanso es en decúbito lateral izquierdo, con mayor énfasis debe hacerse en el embarazo múltiple. Sabemos que el útero va a crecer mucho más y más rápido con relación a un embarazo simple. Puede haber compresión de la vena cava superior. Ella sí está en decúbito ventral, por lo tanto que se sugiere el descanso es en decúbito lateral izquierdo para evitar una hipotensión postural, además de que restrinja la irrigación que va hacia el útero. En cuanto a la actividad sexual, pues también tiene que indicársele que debe tener un reposo relativo, sobre todo en el primer trimestre, ya que hay un sobreestiramiento del útero mucho más rápido que un embarazo simple. Y sobre todo porque hay como una inserción placentaria quizás un poco más débil en el trofoblasto en un principio, las primeras semanas, luego ya que la placenta como tal hay una segunda oleada de invasión trofoblástica después de las 16 semanas, igualmente por debajo de las 20 semanas debe cuidarse. Y después de las 20 semanas también, porque también podemos tener una amenaza de parto inmaduro o prematuro. Otra dato importante que nosotros le vamos a dar asesoramiento a la madre en cuanto a la dieta o a la nutrición que debe tener durante la gestación. Si generalmente en un embarazo simple la mujer no debe comer doble, si es un embarazo múltiple tampoco debe comer triple ni cuádruple, simplemente se le incrementará el aporte calórico y todo esto va a depender del peso inicial durante la gestación y de las patologías asociadas. Sobre todo, las recomendaciones normalmente son 2.300, 2.400 en una paciente normalmente sana. Cuando son embarazos múltiples se les puede incrementar a 600 calorías diarias. Eso todo va a depender de la demanda metabólica que tengamos al momento del control prenatal. Generalmente se le puede dar una referencia a la consulta de nutrición para que le dé una mayor orientación, para evitar qué complicaciones, el desarrollo de una diabetes gestacional o un desarrollo de una patología hipertensiva. Generalmente la dieta debe ser sana y saludable como todas las embarazadas, debe evitar alimentos enlatados, embutidos, etc. En cuanto a la ingesta de hierro, sabemos que estas pacientes pueden desarrollar con mayor frecuencia no solamente la anemia nutricional, sino la anemia por la demanda de hierro que dependiendo del número de fetos le va a exigir. Generalmente nosotros le indicamos a las pacientes 60 miligramos de hierro elemental al día. En este caso podemos llevarlo a 80 o a más dependiendo de los valores iniciales durante la gestación. Generalmente a las pacientes le hacemos exámenes en el primer, en el segundo y en el tercer trimestre. Ese seguimiento igualmente tiene que hacerse con las pacientes o dependiendo de la sintomatología o los hallazgos iniciales. En cuanto a la ingesta de calcio, generalmente en un embarazo simple le sugerimos que debe tener una absorción de 1 gramo de calcio al día. En el embarazo múltiple podemos a veces, dependiendo del crecimiento y de las características maternas, hasta de 2 gramos al día. Generalmente le damos un aporte que
preferiblemente sea a través de los alimentos, es decir, que aumente los derivados lácteos, ya sean queso, yogur, leche. En caso de que la paciente tenga intolerancia a los lácteos, entonces intolerante a la lactosa, entonces se le da una medicación extra como en forma de vitamina, se le puede dar el calcio. En cuanto al ácido fólico, en un embarazo simple, los requerimientos son de 600 microgramos al día y un embarazo múltiple se le debe doblar la cantidad de ácido fólico. Sin embargo, las presentaciones comerciales son de 5 miligramos para el que se le indica a la paciente con un embarazo simple, y un embarazo doble pueden llegar a veces hasta 20 miligramos al día. Todo esto, repito, va a depender de los valores que nos reporte los valores iniciales de la hemoglobina y sus medidas volumétricas características del glóbulo rojo. En cuanto al incremento de peso, en un embarazo simple se dice que el promedio es de 12 kilos y un embarazo múltiple, dependiendo del número de gestaciones, puede llegar hasta 20 kilos. Recordando que incrementos mayores a este peso, repito, nos va a desarrollar mayor probabilidad de patología hipertensiva e intolerancia a los hidratos de carbono o diabetes gestacional. En el embarazo múltiple también tenemos que tener esa vigilancia antenatal. Les dije que nosotros somos un equipo multidisciplinario y tenemos que tener a mano el endocrinólogo, el nutricionista, el cardiólogo o referido por un perinatólogo que nos haga prácticamente una consulta que pudiéramos tener con el perinatólogo alterna con la consulta obstétrica. Tenemos que la prevención, como les mencioné, del parto prematuro. Hay que vigilar el crecimiento fetal. El crecimiento, si es simétrico o es un crecimiento asimétrico aceptable. Hay que determinar el mejor momento y la vía de la atención del parto. Generalmente eso lo decidimos al final del embarazo. A las 12 semanas es la fecha ideal de que nosotros hagamos el diagnóstico y hagamos el diagnóstico de la corionicidad. Un estudio ultrasonográfico entre las 18 y las 20 semanas es muy bien realizarlo e indicarlo en esta fecha. Es bien indicarlo en esta fecha porque permite observar la anatomía fetal adecuadamente. En el primer trimestre, recuerde que se puede hacer el estudio de las aneuploidías del primer trimestre y a partir de las 18 y 20 semanas vemos la anatomía fetal. Después de esta fecha nos da una información valiosa en cuanto, además de la anatomía, del crecimiento fetal. Cuando tenemos un embarazo ya de 32 a 34 semanas, simplemente observamos crecimiento fetal, porque si ya en los primeros estudios descartamos anomalías en cuanto o a malformaciones, entonces simplemente vigilamos crecimiento, ganancia de peso y talla. En cuanto al preparto, por supuesto que en ese momento, después ya de las 34 o 36 semanas, tenemos entonces, ya vamos estudiando lo que son la vía de atención del parto. Vemos las presentaciones, vemos las situaciones, las presentaciones y la probabilidad de que el parto se pueda realizar por vía vaginal. Dependiendo de cómo se presente ese crecimiento fetal, haríamos o indicaríamos un perfil biofísico. Según esos parámetros clínicos, nosotros tomaremos también decisiones obstétricas. Cuando diagnosticamos asimetría de crecimiento en uno de los productos de la concepción, lo ideal es hacer velocimetría Doppler para estudiar el flujo, ya sea placentario, ya sea cerebral, de los productos de la concepción, para nosotros entonces tomar también decisiones obstétricas de inducir el parto prematuramente o tomar medidas correctivas que nos permita llevar al embarazo lo más maduro posible para el momento de la atención del parto.
Aquí tenemos una imagen de producto de embarazo múltiple en las cuales fenotípicamente podemos observar que hay mucha similitud entre estas dos niñas acá, que consideramos que sea un embarazo monocigoto. Acá arriba también podemos observar este par de gemelas que probablemente es un embarazo monocigoto, que probablemente hubo un crecimiento asimétrico en una de las de ellas. Y en estas dos fotos podemos observar que son hermanos fraternos, producto de embarazo multicigoto. Por supuesto, aquí también tenemos otra imagen de un embarazo múltiple. En este caso es un dicigoto, que probablemente ocurrió una superfecundación con tiempos diferentes de la fecundación de ambos productos. En esta lámina les traigo a continuación cómo explicar los cambios que se pueden presentar durante el crecimiento fetal, en la cual uno de los fetos se pueda convertir en el feto dador y en el otro en el feto receptor. En este caso vamos a tener que uno de ellos, el feto dador, las características es que va a tener una restricción de crecimiento intrauterino, probablemente tenga anemia, va a presentar oligohidráneos e hipovolemia. En este caso hay un riesgo de que el producto de la concepción pueda fallecer en vía intrauterina, pero también puede darse el caso de que el feto receptor tiene mayor tamaño, puede convertirse en un feto hidrópico, puede tener una sobrecarga de volumen, hipervolemia, hace una insuficiencia cardíaca, por consiguiente polihidrágneo, y también puede fallecer. De hecho, que es importante que hagamos el diagnóstico precoz de un crecimiento asimétrico y de tomar decisiones obstétricas. Como les mencioné anteriormente, tenemos parámetros ecográficos que nos permiten a nosotros hacer diagnóstico de ese crecimiento asimétrico fetal. Tenemos que hay parámetros en relación a medidas que se toman en consideración durante la ecografía, en la cual nosotros hacemos medidas del diámetro biparietal. Cuando hay medidas que hay una diferencia de más de 5 milímetros para el diámetro biparietal, tenemos que tener en cuenta que no está creciendo acorde con el otro feto. En cuanto al diámetro abdominal o el perímetro abdominal, cuando hay una diferencia de 20 milímetros, entonces tenemos que también ponernos alerta a ese parámetro de crecimiento. Tenemos una diferencia de 5 milímetros a nivel del diámetro biparietal, tenemos 20 milímetros en la circunferencia abdominal y tenemos una diferencia en el peso de más de un 17%, entonces tenemos que podemos estar en presencia de un crecimiento fetal asimétrico. En cuanto a la longitud del fémur, se dice que más o menos de 3 a 5 milímetros de diferencia en crecimiento de la longitud del fémur también es un parámetro ecográfico que nos estaría alertando sobre un crecimiento fetal asimétrico. Repito, debemos direccionar a estos embarazos con estos fetos en crecimiento asimétrico, una unidad de perinatología, para un estudio un poco más profundo y tomar decisiones en cuanto a ablación de vasos que me puedan estar dando un crecimiento asimétrico. Mencioné anteriormente que cuando se produce la muerte de uno de los productos de la concepción después de las 20 semanas, debemos utilizar parámetros de laboratorio para descartar que se pueda desarrollar una coagulación intravascular diseminada. En ciertas circunstancias puede producirse la pérdida de la gestación y no hay cambios a nivel sanguíneo. ¿Qué pasa con estos productos de la concepción? Simplemente el producto se ovita, se deshidrata, no se reabsorbe completamente, el tejido óseo queda allí, el otro saco sigue creciendo, aplasta prácticamente al producto de la concepción, él se reabsorbe y queda incluido prácticamente o adherido a la placenta.
Se dice que a veces puede pasar desapercibido estos partos y solamente si se observó durante el control prenatal se está atento a revisar los anexos al momento de la atención del parto. A estos productos de la concepción se les llama feto papiráceo. Si el embarazo se produce en esa fecha y hay cambios a nivel sanguíneo, se decide la interrupción del embarazo. Sin embargo, si no hay cambios, también ¿qué se puede presentar? Me puede inducir a un parto prematuro, me puede producir restricción de crecimiento en uno del producto restante. También hay riesgo, como les mencioné anteriormente, de morbilidad en el feto o en el gemelo sobreviviente, porque microtrombos de esa tromboplastina tisular pueden pasar al torrente circulatorio del feto sobreviviente y producir lesiones neurológicas. Dicen que hay mayor incidencia de microcefalia, a veces encefalomalacia multiquística e hidranencefalia. Tenemos que dentro de las características de la muerte de los productos de la concepción de menos de 20 semanas, también les mencioné que el producto puede no tener mayor consecuencia, simplemente se reabsorbe sin mayor cambios a nivel hematológico. Y si es después de las 20 semanas, recuerden de pedirle la pantalla de coagulación y estar atentos a las decisiones obstétricas. En el embarazo monoamniótico tenemos que hay un 50% de mortalidad perinatal por los riesgos que anteriormente les mencioné. Tenemos una sola placenta, tenemos un solo saco, tenemos el riesgo del entrelazamiento de los cordones y al tener ese diagnóstico, por supuesto que siempre vamos a estar vigilantes y atentos, pero quizás le agreguemos un poquito más de vigilancia a este embarazo. ¿Cuándo decidimos nosotros la interrupción del embarazo múltiple? Realmente, generalmente en el embarazo doble, tratamos de que el embarazo llegue a las 37 semanas y muchos de ellos llegan. No debemos por qué prolongar el embarazo después de las 37 semanas, porque hay fenómenos hormonales que por estrés del mismo embarazo permiten una maduración pulmonar a esa fecha gestacional. Por lo tanto, simplemente decidimos si es ya sea vía la atención vía vaginal o la atención obstétrica por vía alta. Si tenemos 3 o más productos de la concepción, las fechas de atención del parto nos va a cambiar. No porque nosotros queramos, sino de manera natural se pueden generar contracciones prematuras y hay mayor riesgo, por supuesto, de prematuridad o a veces es porque simplemente hay una restricción de crecimiento intrauterino y nos dice a nosotros que no debemos prolongar el embarazo mucho más allá de una fecha específica. Por ejemplo, en las gestaciones triples, el parto espontáneo se puede presentar entre las 32 y las 34 semanas. Si la gestación es cuádruple, se abrevia más el tiempo. El parto se puede presentar espontáneamente a las 30 a las 31 semanas. Si el crecimiento de los fetos en el embarazo, en la gestación triple o en la gestación cuádruple, no hay contraindicación, no hay restricción de crecimiento, no hay patología que me aceleren a mí la decisión obstétrica, yo pudiera tomar medidas de detención del parto prematuro. Yo puedo utilizar uteroinhibidores o inclusive hospitalizo a la paciente para una vigilancia continua de un reposo, saber que la paciente está guardando el reposo respectivo. Si no se puede detener el trabajo de parto, ya se tomaron las medidas durante el control prenatal de la inducción de madurez, no tolera los uteroinhibidores, pues entonces se hace la atención durante ese periodo. Ahora, ¿qué decisiones obstétricas vamos a tomar para la atención del parto? Todo eso va a depender del número de fetos, de las membranas divisorias, de las presentaciones fetales, de la edad gestacional y la estimación del peso de cada uno de los fetos. También mencioné con anterioridad que va a depender siempre y cuando hayamos descartado malformaciones. La atención del parto, entonces, si el embarazo es doble,
bueno, hasta el término. 37 semanas es una fecha adecuada para la atención del parto. Si es triple, vamos a tratar de que el embarazo nos llegue a las 35 semanas. Como les mencioné, a mayor número de fetos, probablemente el parto se presente precozmente. Si las presentaciones vías vaginales, tenemos presentaciones dobles, en este caso estamos hablando de 2 productos de la concepción, ambos están en vértice, son vía amniótico, buenísimo, la atención del parto puede ser vaginal siempre y cuando también la pelvis esté probada, es decir, que la madre ya haya tenido partos previos. O si están en sacos separados y la paciente tiene una pelvis muy buena, los fetos son de peso adecuado, también se le puede dar la oportunidad de un parto vaginal. Puede darse el chance o la oportunidad que la presentación pueda ser vértice y no vértice, también se puede presentar en un 40%. Y no vértice o no vértice, es decir, que pueden ser un transverso con un pelviano o 2 transversos o 2 pelvianos, que se puede dar en el 20% de los casos. Aquí en esta lámina podemos observar cómo en el 41% de los embarazos múltiples doble tenemos las presentaciones cefálica. En un 21% tenemos las presentaciones cefálica podálica. En un 16% tenemos las presentaciones pelviana cefálica. En un 10% se presentan pelvianas. En un 8% se me va a presentar cefálica transversa y en un 4% se va a presentar pelviana transversa. Como les mencioné anteriormente, el parto vaginal, si la pelvis está aprobada, ambos productos tienen buen peso, ambos están en presentaciones de vértice y tienen membranas divisorias. ¿Ok? Tenemos ya sea un biamniótico o un bicorial biamniótico. ¿Ok? No debe haber ningún problema. En caso de que el primero esté en vértice y el otro no en vértice, si el primero está ubicado en el estrecho superior encefálico, pudiéramos darnos el riesgo de atender el parto, el segundo en pelviano. Pero si el segundo gemelar se cambia de posición y está en transversa o se mantiene en pelviana o hay más de 2, entonces es preferible hacer la interrupción por vía alta. Si en el caso de que el primer producto de la concepción sea de mayor volumen y esté en pelviana, no les aconsejo que la atención del parto sea vaginal, porque puede ser que haya una retención de cabeza de última del feto de mayor peso, entonces nos complique también el nacimiento del segundo del gemelo. Tener en cuenta de que cuando tenemos la atención de un parto monoamniótico, también puede darse el caso de un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta y en caso de que hayan presentaciones viciosas, también que sea un solo saco, me puede dar, como les mencioné también en unas láminas anteriores, la probabilidad de que haya una prosidencia de cordón. Y entonces, en ese caso, hay que correr. Con esta lámina terminamos la clase de hoy. Espero les haya gustado. Estoy completamente a la orden. Pueden dejar sus comentarios. No olviden de suscribirse y de darle like. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.